poesía. Bienvenidos a todos a Acrópolis y a esta mesa redonda del lenguaje de los símbolos. No sé si saben que en 2002 la UNESCO proclamó que la filosofía era algo tan importante y tan necesario que merecía un día mundial. Entonces, desde el 2002, el tercer jueves de noviembre está dedicado mundialmente a la filosofía. Y como Acrópolis es una escuela de filosofía, pues creo que era evidente que teníamos que poner, digamos, nuestra aportación a esa celebración, y en prácticamente todas las sedes del mundo, durante toda esta semana se está celebrando y se está conmemorando este Día Mundial de la Filosofía. Hoy aquí, aunque no es jueves, el miércoles, estamos haciendo esa conmemoración, y este fin de semana también tendremos otras actividades, como unos teatros callejeros en algunas plazas, algunos parques de la ciudad, una actividad que les hablaré al final de ellas para no entretenerle mucho, pero básicamente comentarles que a lo largo de estos años, esta semana que dedicamos al Día Mundial de la Filosofía, pues generalmente tiene una temática. En otras ocasiones hemos dedicado la semana a hablar de Platón, o a hablar de la filosofía de la educación, la filosofía del medio ambiente, filosofía y ciencia, y este año está dedicado al lenguaje de los símbolos. O sea que prácticamente durante toda esta semana, todas las sedes de Nueva Acrópolis en el mundo se está hablando del lenguaje de los símbolos. Me voy a sentar ya y voy a pasar a presentar a los invitados que tenemos esta noche. Primero a Ramón Sanchís Ferrandiz, que es ingeniero de caminos, canales y puertos, técnico superior de urbanismo, y se ha formado en filosofía, historia y antropología en el Instituto Internacional Hermes y también aquí en Nueva Acrópolis. Es máster de narrativa por la Escuela de Escritores, articulista, escritor y conferenciante. Y ha formado parte de la mesa redonda de redacción de varias revistas y dirige los talleres de escritura del taller Ítaca. ¿De acuerdo? María Jesús Iglesias Alba es diplomada universitaria en Trabajo Social por la Complutense, experta en terapia familiar sistémica por la Complutense también, profesora de español certificada por la Fundación Complutense, articulista, conferenciante, fundadora y coordinadora de un aula de estudios sobre la vida y obra de Carl Jung. Finalmente, Juan Martín Carpio, al final de esta lista, es escritor, médico, conferenciante y fundador de la Sociedad para las Relaciones Culturales entre Egipto y el Mundo. Ha escrito sobre el libro de los muertos egipcios, la medicina egipcia y novelas históricas ambientadas en el Egipto antiguo, además de autor del blog serafis.es. Voy a empezar con la primera pregunta. Yo voy a preguntar, ellos van a responder, y luego cuando yo finalice, si alguien desea aprovechar que están aquí y preguntarles todo lo que quieran, está cordialmente invitado a usar de la confianza y preguntarles. Por eso es una mesa redonda, ¿no? Por eso es una mesa redonda, porque es redonda y les incluye la cierran los espectadores. Evidentemente. Para este encuentro, Ramón, tú planteaste la posibilidad de hablar del tema de los mitos y símbolos en la historia y en la literatura. Y quería que tú presentaras directamente esa temática. Sí, es un tema amplio, pero tenemos que ver lo que es el símbolo, y vamos a ver después que está en cualquier historia, cualquier cultura, y muchos textos literarios están cargados de símbolos y a veces no nos damos cuenta. Habría que diferenciar entre lo que es un signo y un símbolo. Nosotros estamos acostumbrados a ver los semáforos, a ver una placa que pone una P con un fondo azul y decimos, es un parking, o ver unos arbolitos, unos asientos y decir, en la autopista me puedo salir, ahí hay una zona de descanso. Estos serían signos. Nosotros lo mezclamos todo y decimos que son símbolos, pero son signos convencionales a los cuales nosotros les hemos buscado una explicación. Nos dicen la explicación, o a veces visualmente los vemos y enseguida comprendemos qué significan, porque muchos de ellos están hechos de manera
que son muy prácticos, muy directos, que no dan vueltas y que enseguida, 1 kilómetro después, pues encontramos el parque, el área de descanso, el semáforo, etc. Y los podemos ver enseguida. Ahora, si nosotros queremos representar cosas que son conceptos más abstractos, más profundos, no hay signos que puedan decirnos lo que es la fortuna, la muerte, el entusiasmo, el sentido de la vida. Es decir, hay signos que no podrían llegar a describir todo esto. Para ello, a lo largo del tiempo, no es que hemos inventado los símbolos, pero cada cultura ha ido trazando a su manera unos aparentes signos que tenían mucho más contenido y que nos estaban hablando de cosas que eran más profundas. Representamos la justicia como una dama con una venda en los ojos, con una balanza, ¿no? Y llegamos a comprender que la balanza, el fiel, cuando el fiel está en el centro, pues nos indica que está todo en equilibrio. Y la persona que trata de ser justa es una persona, o la persona sobre todo que trata de juzgar, trata de no mirar ante quién está, sino juzgar objetivamente, tratar de estar en equilibrio, tratar de ver lo que ha hecho la persona antes de juzgarlo. Entonces, cuando representamos la justicia, pues vamos a ese tipo de signos que ya son otra cosa, ya no son signos. Si queremos representar la muerte, nosotros no podemos representar la muerte poniendo un cadáver, porque un cadáver no es la muerte, es el resultado o el efecto de la muerte, pero un cadáver no representa la muerte. Si queremos representar la muerte, que lo vamos a ver en muchas culturas cómo representan la muerte, pues estamos ante unos símbolos que ya son algo más que un signo convencional y abstracto, que a lo largo de los milenios todos los seres han ido representando pequeños grafismos que iban dando una idea, una pauta de lo que puede ser la muerte, la libertad, la justicia, etc. Todo eso ha quedado en las culturas y poco a poco nosotros, cuando nos colocamos delante de un símbolo, nos damos cuenta que no es un mero signo abstracto, que necesitamos una clave, que alguien nos diga qué significa, sino que cuanto más estamos delante de ese símbolo, más vamos descubriendo cosas, más vamos mirándolo y nos vamos quedando con algo por dentro, nos dice cosas. Si volvemos a ver ese símbolo al cabo de un tiempo, nos dice más cosas, porque no se agota el contenido del símbolo. Si vamos a la Catedral de Chartres, yo he tenido la satisfacción de ir un día que no había ninguna silla y ver ese laberinto tan precioso que está pintado en el suelo, pues al principio te parece como un laberinto de un jardín, que parece un juego, ¿no? A ver si te pierdes, a ver si sales de aquí. Pero te das cuenta que tiene que haber algo más, porque pinta alguien un laberinto en mitad de una catedral. Y se toma ese esfuerzo, además le falta un medallón que tenía en el centro, donde había un Teseo matando al Minotauro, ¿no? Del mito de Teseo y el Minotauro. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tú empiezas a pensar y te va diciendo cosas, te vas dando cuenta que es circular, que es eterno, y dentro de esa eternidad está como el mundo en el que nosotros vivimos. Empezamos a recorrer nuestro mundo, el alma va haciendo sus peripecias, su conocimiento va encontrando un conocimiento a fuerza de buscar por dónde se va, por dónde debo conducirme en la vida, dónde están las respuestas que yo busco en la vida, hasta que poco a poco, quizá, tal vez algún día, encontremos nuestro propio centro, donde vive aquel héroe que está matando el Minotauro, que simboliza el Minotauro pues como todo lo material que nos atrapa, todo lo que nos ahoga y no nos deja ser nosotros mismos, porque es algo instintivo que nos lleva hacia abajo más que hacia arriba. Con este símbolo sencillo, habría para hablar mucho, nos podemos dar cuenta que esto no es un signo, y cada vez que vas y lo ves entiendes más y comprendes más cosas. Entonces, muchos símbolos, como por ejemplo el grial, símbolos tan sencillos como un punto, que se dice que es algo que no tiene dimensiones, y por tanto un punto es el reflejo de lo que es Dios, o un signo que todos vemos, que es la cruz, pero la cruz nosotros la asociamos al cristianismo y decimos, la cruz. Pero no, la cruz, Colón cuando llegó a América encontró que los indígenas tenían unos panecillos donde dibujaban una especie de cruz, y él se quedó extrañado porque se dio cuenta que los símbolos están en todas las culturas y en toda época, ¿no? La cruz sería como la capacidad de elevarnos por encima de lo horizontal, de lo material, para llegar a lo espiritual, para elevarnos y encontrar nuestra propia dimensión espiritual.
Luego, no son solamente dos palos cruzados. Dos palos cruzados sería un signo, pero lo que está puesto ahí es algo más que un signo, es un símbolo. Si vamos a la literatura, bueno, no sé si me alargo, porque tenemos que ir dando pasos. Si quieres, hablo después de los símbolos de la literatura, porque son como cosas diferentes. Creo que con esta introducción podemos darnos cuenta que los símbolos son algo más, que nos hablan al consciente y al inconsciente y nos dan una comprensión de la realidad global. O sea, yo salgo transformado cuando comprendo y cuando vivencio lo que me quiere decir ese símbolo. Y esto lo vamos a encontrar también en los mitos. Hablaremos entonces de los arquetipos, hablaremos entonces del inconsciente individual al cual le hablan los símbolos, pero hay un inconsciente colectivo que está reflejado en los mitos, y eso es lo que creo que vamos a hablar con mis dos compañeros que bueno, tienen para hablar aquí. Entonces. No, pero gracias, Ramón. Te voy a preguntar el tema de la literatura, o sea que sí, porque es importante. María Jesús, tú a la hora de plantearte tu participación en esta mesa redonda, propusiste hablar de los arquetipos, de la simbología del arquetipo y también cómo esos arquetipos aportan clave para comprender el pensamiento universal. ¿Podrías ampliar un poco esto? Sí, por supuesto. Bueno, antes de saludar y dar la bienvenida a todos los que han venido a escucharnos y esperemos serles amenos. Bueno, el enfoque mío estaba más bien en relación con el ser humano y el universo. Y dentro de esa relación, la clave de los símbolos. ¿De dónde viene el símbolo? ¿Qué es el arquetipo? Porque probablemente escuchamos mucho el término, lo simbólico, el símbolo, el arquetipo. Se ha utilizado mucho, sobre todo en la escuela, seguidores de la escuela de Jungiana, los términos arquetipos, arquetipos psicología, arquetipos literatura, etcétera. Bien, yo he hecho dijéramos una profundización en esa relación posible entre el universo, es decir, esa gran vida una, y nosotros, los seres humanos, que somos emanaciones de ese universo. Y no solo nosotros, los seres humanos, sino también hay muchas otras formas de vida. Pero bien, nos vamos a centrar en los seres humanos, que somos nosotros y somos los que nos interesamos. Cuando nosotros queremos hacer algo, imagínense hacer una copa, escribir un artículo, hacer algo, nosotros previamente pensamos un modelo, cómo va a ser eso que vamos a hacer y cómo va a ser la mejor forma en la que nosotros podemos realizar eso. Es decir, hay un modelo previo a nuestro acto y nuestra realización. Nosotros somos seres del universo. No podemos decir que somos el universo es una cosa y nosotros somos otra cosa aparte, porque todo, como suelo decir yo, está en el vientre del universo. Es decir, somos emanaciones de ese universo. Y si nosotros pensamos, quiere decir que somos seres mentales, es decir, tenemos pensamiento para luego actuar, pero partimos del pensamiento. Entonces, si somos emanaciones de ese universo cuyas dimensiones nos son imposibles de comprender, imaginemos, o sea, la relación entre el universo, ya solamente en su tamaño físico, con nosotros nos damos cuenta de la enorme diferencia, pero nosotros somos capaces de pensar, de tener pensamientos y a veces pensamientos muy elevados y muy sublimes. Si nosotros somos emanaciones del universo y pensamos, es que somos emanaciones de un universo mental, es decir, un universo que piensa. Y aquí podríamos hacernos la pregunta mágica: ¿son los arquetipos los pensamientos del universo? ¿Acaso precisamente el universo piensa sus modelos y emana sobre todas las criaturas que están contenidas en su seno, de la que una de ellas somos los seres humanos? Entonces, ¿qué relación? Ahí entraría el símbolo. Yo, cuando estudiaba Jung, me perdía un poco. Su obra es farragosa y a veces uno se mueve, como en un término que decía mi compañero Ramón, en una especie de laberinto. Y entonces quise
simplificar, es decir, ir al centro del río de la comprensión, simplificar, simplificar. Y llegué a una conclusión. Si parto de la idea de que los arquetipos son los pensamientos del universo y llegan a nosotros, lógicamente, nosotros podemos solamente captar del arquetipo la medida de nuestra humanidad. De ahí que a veces haya que decir cuidado con el arquetipo, porque te puede, de alguna manera, te puede quemar. Es decir, nosotros captamos. ¿Y cuál es el lenguaje a través del cual se manifestaría el arquetipo? A través del cual esa narrativa tiene que trascender el espacio-tiempo para llegar a todos los seres humanos. Tal vez sea el símbolo. Entonces, podríamos pensar, el universo piensa, su pensamiento son los arquetipos, y llegan a los seres humanos, y los seres humanos lo reciben a través de los símbolos. Pero la historia del símbolo es más complicada también, no es tan fácil. Vamos a ver que efectivamente hay una serie de elementos que vemos comunes a todos los seres humanos en todas las etapas de la historia o de la humanidad sobre el planeta Tierra. Posteriormente hablaremos de este concepto. Entonces, eso está reflejado ahí. Pero, si está reflejado para toda la humanidad, y cada ser humano es diferente, pero resulta que a su vez es uno. La humanidad es una y a su vez es múltiple. Ese lenguaje simbólico, ese mensaje del universo, se adapta a cada uno de nosotros en nuestra propia individualidad. Pero tiene muchos niveles. Y lo voy a dejar aquí para la siguiente pregunta. La siguiente cuestión. Vale. Juan, a ver, sé lo que me vas a decir ahora, al principio, pero yo igual te voy a hacer la pregunta, porque realmente, cuando uno piensa en Egipto, pues sí, nos ha entrado la idea de que hay mucho misterio, de que el misterio rodea a Egipto y que hay muchas cosas que no llegamos a entender o que no llegamos a saber, etc. Entonces, yo te voy a preguntar cómo podemos acercarnos a través de los símbolos a ese misterio de lo egipcio, a través de los símbolos egipcios. Bien, pues buenas noches a todos. En primer lugar, pues sí, efectivamente, la pregunta que tú haces tengo que hacer un retruécano y devolverla, porque ciertamente hay misterio en Egipto, como lo hay aquí, lo hay en donde se quiera, ¿no? O sea, en cualquier civilización, cualquier pueblo, siempre hay algo de misterio. Pero generalmente hablando, la idea de misterio que tenemos de Egipto es sencillamente porque no lo conocemos. Es sencillamente porque por una serie de cuestiones históricas no tenemos un conocimiento profundo de ello. Hace un momentito, justo antes de entrar, estábamos hablando ahí fuera que había un libro de un autor inglés que nos presentaba a los dioses egipcios, no como solemos entenderlo, siempre lo vemos como aparecen en los papiros, como aparecen en los templos, en posiciones hieráticas, con frases rotundas, versos sagrados. Sin embargo, estos autores hicieron un estudio de todos los textos antiguos y sus relaciones, y lo que vieron es que el mundo egipcio era muy dinámico. Los dioses son cosas que están en constante lucha, desafíos, es decir, una auténtica saga. Sin embargo, tenemos una idea de los dioses egipcios y su simbolismo como algo tremendamente firme. ¿Por qué esa idea de misterio? Parte por el desconocimiento, como también puede ser misterio los caldeos, o misterio de los mayas, o misterio de la civilización china, o misterio de los japoneses. Es decir, todo lo que no conocemos le colocamos ese título. Pero sobre todo por una razón. Y es que Egipto lo conocemos fundamentalmente a partir del siglo XIX, que empieza ya los primeros estudios en el XVIII y el XVII, pero en el siglo XIX, cuando se descubre el tesoro de todo lo que guardaba Egipto, son fundamentalmente templos y tumbas. Y además se convierte en una especie de deporte coger momias y hacer el desembalaje de las momias. Esto era una
En Inglaterra era una moda, traes una momia y delante del público, lo haríamos ahora si estuviéramos en esa época, abrimos la momia, la desembalamos y bueno, al final no sé qué hacían con aquello. Pero lo cierto es que, no sé qué hacían, pero lo cierto es que imaginaros qué pasaría en una civilización del futuro si, por ejemplo, cogieran nuestras catedrales, iglesias, cementerios y empezaran a abrirlos y solo hubiera eso, no hubiese nada más. Y tuvieran que juzgar de nosotros partiendo de esas catedrales, de esas iglesias, de esos cementerios. ¿Qué idea tendrían de nuestra civilización? ¿De qué pensamiento tendrían de nosotros? ¿Y qué creerían ellos que nosotros creíamos? Entonces, evidentemente, hay una versión muy funeraria de Egipto y muy misteriosa, pero es el misterio de las cosas que no se conocen y porque no conocemos nada de la realidad de la vida diaria. Y el egipcio no ha cambiado tanto. Hay la idea un poco también común y general. Por ejemplo, en España, cuando de pequeño se nos enseñaba eso de que la agricultura fue traída por los árabes del desierto de Arabia. No, la agricultura fue traída a España precisamente por los pueblos que venían en su camino de conquista, pues traían agricultores egipcios. Y ahí tenemos la huerta murciana, etcétera, etcétera. Es decir, que básicamente nuestra idea del Egipto antiguo es una idea muy estereotipada, no corresponde exactamente a la realidad, y la idea que puedan tener de nosotros en el futuro también sería totalmente estereotipada y carente de realidad si solo se fijasen en las tumbas, en los palacios y en algunos elementos. La vida egipcia, como el egipcio de hoy en día, que no ha cambiado, o sea, se calcula que genéticamente en torno al 75-80% de la población egipcia hoy no es árabe, o sea, no es de origen árabe, son los mismos egipcios, no existe una raza egipcia, no existe eso. Hay un conjunto de razas, está el sudanés, está el nubio, está el tipo del norte, del delta, etc. Estos sí se ven en los murales y se ven en la calle hoy en día, siguen estando allí todos. Por tanto, el egipcio no ha dejado de existir y el egipcio de hoy en día es como el del pasado. Le gustaban las bromas, reírse, vivir la vida de otra manera. Hablaremos más tarde, pero muchos de los textos literarios hablan justamente de eso. Vive la vida, ese era el gran lema. Sin embargo, ¿qué idea tenemos de Egipto? La muerte, la trascendencia, que sí que la había, por supuesto, como todo. Pero la vida diaria no era esa. Yo quisiera también recordar un detalle aquí, y si estamos hablando del simbolismo en general. No me voy a adentrar porque sería largo, profundo y exagerado, pero incluso yo como médico me he metido también en la medicina egipcia. Y lo que he descubierto allí es que también utilizan símbolos, formas, no es meramente una medicina mecánica, como podamos imaginar, y en algunos conceptos se parece bastante en su simbología a la medicina china, curiosamente. No sé qué relación hay ahí, pero esto es de esta manera. ¿De dónde parte eso? Y yo quisiera decir que el ser humano, o seamos más específicos, el Homo sapiens, es un ser fundamentalmente simbolizador. Recuerdo que el arqueólogo, paleontólogo, mejor dicho, de Atapuerca, comentaba que el hombre de Neandertal era un hombre terriblemente fuerte, poderoso, rápido, capaz de saltar, de correr, de atrapar las fieras con las que tenían que enfrentarse. Sin embargo, el Homo sapiens, el nuevo hombre que llegó, era un hombre grácil, más débil, no tenía esa misma fuerza, no podía correr igual, no tenía la misma resistencia. ¿Cómo es posible que el Neandertal desapareciese y sin embargo predominase el Homo sapiens? Y decía este autor que la característica del Homo sapiens es que simbolizaba todo.
se colocaba tatuajes, se coloreaba, ponía símbolos en las rocas, en las piedras, en los árboles, es decir, lo que identificaba a mi pueblo, ahí aparece el concepto de nación, de pueblo, de identidad, como opuesto al otro, de colaboración. Y por tanto fueron capaces de derrotar de alguna manera al hombre de Neandertal, que siendo más capaz, en principio para la supervivencia, sin embargo feneció frente a la capacidad simbolizadora, porque simbolizar significa unir cosas, pueblo, nación, etc. Y eso fracasó al término. Eso quería contar. Yo creo que esa está en la misma raíz de las cosas y se le ve en los egipcios que incluso en el año 6.000, 7.000, 8.000 antes de Cristo, apenas hay en la edad de piedra, ya hay pequeñas lascas, pequeñas cositas donde aparecen 2 trazos, 3 trazos muy sencillos, donde aparece un modus, donde aparecen algunos elementos que posteriormente se desarrollan. Así que no hay misterio en Egipto, sino que el misterio es el nuestro, que no sabemos explicarlo. Sí hay misterio, como lo hay en todas las civilizaciones, hay una parte mística, bueno, eso es otra historia. Pero como pueblo en general, no. Sí ha habido un desconocimiento fundamental. Pero la vida egipcia era mucho más abierta de lo que podamos entender. Bueno, te preguntaré sobre eso. Sí. Gracias, Juan. Ramón, vamos contigo otra vez. En el tema de los símbolos, los mitos en la historia y la literatura, parece como que cada pueblo, cada lugar tiene su propio mito, su propio símbolo, que cada uno es distinto. En cada cultura, en cada momento histórico, hay elementos que en nuestra mente somos capaces de verlos de forma diferenciada. Pero la pregunta es si crees que a pesar de esa diversidad que nosotros vemos, hay puntos de conexión. Si estamos hablando de que los símbolos permiten comprender al ser humano, como decía María Jesús, y permiten captar esas ideas que son más universales, es obvio que esos símbolos, disfrazados y dibujados de manera diferente, estén en diversas culturas. Diversas culturas que se trasvasan el conocimiento. Por ejemplo, cuando el mundo clásico desapareció, en la época de Justiniano se prohibieron las escuelas de filosofía, en el año 530 y tantos creo que es. Muchos de los filósofos, pensadores, y a ellos les acompañaron gente de oficios, se fueron a Capadocia, a Antioquía, se mezclaron con los sirios en Palestina, con los esenios, con los gnósticos, llegaron a Alejandría, se cruzaron con los terapeutas, con los mandeos, con los gimnosofistas de la túnica de azafrán que venían de la India. Entonces, nosotros queremos ver el mundo más separado de lo que es. Pero si analizamos la historia, todos estos pueblos se han trasvasado los conocimientos. Y en unos y en otros han aparecido las mismas preocupaciones. Por ejemplo, llega el Islam y el Islam toma de Plotino, que es un filósofo neoplatónico, nosotros lo adjudicamos al cristianismo, pero tal vez no fuera cristiano, simplemente fuera un filósofo neoplatónico que estaba en comunión con todos, y toman la idea de lo uno. Dios no habla de Dios, habla de lo uno, un uno absoluto de lo cual parten todas las cosas. Y el Islam dice, esto me interesa, esta idea me interesa, porque yo quiero demostrar, a partir de las ideas de los filósofos, lo que es la unicidad de Dios. Y el Islam toma esa idea de Plotino. También el cristianismo tiene la idea de un Dios o una divinidad expresada en 3 aspectos. Esto lo podemos entender porque era difícil hablar de Dios y que la gente entendiera lo que es Dios. Entonces, hablaba de 3 características, y hablaba de la voluntad, el amor y la sabiduría, y la inteligencia. Esos 3 aspectos podemos trasvasarlos y hallar relación con la idea del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero qué curioso que vamos a lo mejor al Islam y nos encontramos que cuando definen a Alá, dicen que Alá tiene 99 nombres. Sus 99 nombres, si nosotros los dividimos en 3 grupos de 33, si no me equivoco, la multiplicación, pues entonces ese primer bloque habla de la voluntad, el orden, el poder, la magnificencia de Dios. El segundo bloque hablaría del amor, la sabiduría, etc. Y el tercer bloque, qué casualidad, pues habla de la inteligencia, de la creación, etc., ¿no?
Entonces vemos no cosas que se pasan unos a otros porque se las pasan, sino porque hay una idea colectiva y común, esas ideas comunes del ser humano que va tratando de encontrar respuestas a qué es Dios, a qué es la muerte, a qué es el alma, a qué es la vida. Pues no es que solo se lo plantean los españoles y los franceses, ¿no? O los italianos sí y los ingleses, ¿no? Sino que hay unas culturas que van trasvasándose conocimientos y sobre todo siempre dicen que la gente quizá menos culta somos de un país, pero hay un dicho que dice que el sabio es de todos los lugares. Los sabios corrían millas, iban al Cairo o iban a Turquía o iban a Germania, de Germania venían al Andalus a aprender todo lo que sabían los árabes y había un continuo trasvase, porque nos hemos quedado en Alejandría. Cuando llegan los árabes y llevan todo su conocimiento por el norte de África y llevan al sur de España y crean algo tan poderoso y tan magnífico que recoge todas las ideas clásicas como es el Andalus, pues nos encontramos que los grandes sabios de Gran Bretaña, los grandes sabios de Italia, de tal, pues venían al Andalus a aprender, o venían después a la Escuela de Traductores de Toledo, de Alfonso X el Sabio, y cuando todo eso conformó la traducción de los grandes libros, los grandes textos, se trasvasó hacia el norte y aparecieron las universidades en el mundo cristiano. O sea que el mundo cristiano, que había perdido la raíz de la filosofía clásica, la volvió a encontrar, se cerró el círculo y volvió a encontrar esos conocimientos. Porque creemos que en aquella época había muchos libros de Platón, muchos de Aristóteles. No, había 2 libros de Platón, 2 de Aristóteles, 1 de Cicerón, etc. Había muy poca cosa. Y gracias a las traducciones árabes se volvió a recuperar el conocimiento. Este ejemplo lo pongo como idea de cómo se trasvasan los conocimientos de un lugar a otro. Y no están quietos, porque los sabios buscan en cualquier lugar. Los sabios árabes, el mayor sabio árabe casi, que podemos hablar de él, es español y lo desconocemos, que es Ibn Arabi, el cual hablaban murciano, que hablaban que era casi como un segundo Mahoma. Pues con todos los años y su aprendizaje, al final de sus días, él volvió, no solo por peregrinar a la Meca, sino por dar lo que sabía a los demás seres. Y hizo todo un recorrido por Alejandría, por Damasco, por Turquía, por Siria, por Persia, y murió en Damasco y allí está su tumba, ¿no? Los grandes sabios se sentían como con ilusión de enseñar a todo el mundo, no solo a mi pueblo elegido. Esa idea del pueblo elegido a veces es perversa porque nos miramos demasiado el ombligo. ¿Que los demás pueblos no son elegidos de Dios? Todos somos elegidos de Dios. Y los grandes sabios piensan que el conocimiento y el saber precisamente tienen que trasvasarse de nuevo. Me das pie para añadirle un poco de contenido a la pregunta que le iba a hacer a María Jesús, porque hay más ejemplos. Yo le iba a preguntar a María Jesús por el imaginario común, pero tú has hablado de esa idea colectiva común, que de alguna forma lo ha mencionado. Justamente iba a preguntarle a María Jesús por eso, por esa idea del imaginario común, de la humanidad o de la idea colectiva común, y en qué se basa esa creencia, en esa existencia de que hay una especie de imaginario común. Bueno, respecto a lo del imaginario común, prácticamente está en todas las culturas de la historia. Pero con el nombre inconsciente colectivo, que es el que utilizamos actualmente, fue proclamado en el año 1916 por el psiquiatra suizo Carl Jung, donde habla de que de la misma manera que existe un modelo físico para los seres humanos, también existiría un modelo psíquico. Y en ese modelo psíquico que participan todos los seres humanos con su individualidad, de la misma manera que en el físico. Fíjense ustedes que todos los seres humanos que estamos aquí somos semejantes en modelo, pero sin embargo todos somos diferentes, somos obras de arte únicas e irrepetibles. Pues igual ocurriría con la psique-mente humana, es lo que él denominó inconsciente colectivo. Pero antes de continuar con este tema y con las dificultades de los símbolos, quiero poner una diapositiva para hacer un pequeño análisis de lo que estamos viendo. Sí, por favor. Solamente la luz de aquí. Vale, no sé si lo ven. Bien, ven ustedes una imagen del universo del que ya les había estado hablando antes.
Y aquí ven 4 manifestaciones de formas de vida que nos rodean, ¿no? Y aquí ven un diagrama donde están descritas las diferentes formas de vida. Tenemos por un lado los minerales, los modelos de los minerales, por otro lado los vegetales, por otro lado los animales y por otro lado los humanos. Cada uno con sus características propias. Pueden ustedes observar y reflexionar sobre las diferencias que existen entre los cuatro. Pero se darán cuenta que el mundo mineral, el modelo mineral, participa de forma, que sería lo que hemos puesto en la parte inferior del diagrama. El mundo vegetal tiene forma, lo mismo que el mineral, pero aparte tiene un elemento más, es decir, una pequeña complicación más en su modelo. Es decir, es capaz de reproducirse, de morir, de nacer, de crecer, etc., aunque permanece estático en la Tierra. Por otro lado, entonces participaría, dijéramos, de las 2 líneas de abajo, la roja y la naranja. La forma física y la forma vital, vamos a llamarlo así. Por otro lado, tenemos el mundo animal. Todos, si tenemos una mascota en nuestra casa, sabemos lo que pasa con ella. No hace mucho estábamos hablando precisamente de nuestras mascotas y decíamos lo astutas que son, lo emotivas que son, cómo tienen sus emociones, etcétera, etcétera. Es decir, que se añade una complicación más a ese plano físico y vital que hemos visto. Y es un mundo, podríamos decir, psíquico. Ese mundo psíquico vamos a poner las sensaciones, los instintos y algo de las emociones. Por otro lado, tenemos al ser humano. Como diferencia, vemos que el vegetal, ya veíamos cómo es capaz de moverse solamente hacia arriba o hacia abajo, pero permanece fijo en la tierra. El modelo animal no, ya se puede desplazar en horizontal, por lo menos dentro de un espacio y respondiendo a unas motivaciones que diríamos están en lo que vamos a llamar psique, que serían, por ejemplo, los instintos o las sensaciones. Pero vamos a pasar a la cuarta forma, que es en la que estamos involucrados, porque es la que somos nosotros. Curiosamente, como dato curioso, si se fijan, es absolutamente vertical, casi en un milagro de equilibrio, porque, si ustedes se dan cuenta, nos apoyamos muy poco. O sea, nuestro punto de apoyo es los pies, que apenas miden nada. ¿Cómo es posible que podamos mantener el equilibrio, podamos mantener la verticalidad y desplazarnos a voluntad en cualquier dirección? Y no solo eso, sino ser capaces de mirar hacia abajo y de mirar hacia arriba. Pero tenemos estas 4 formas en el diagrama. Vemos que el ser humano participaría de todas, el mundo animal participaría solo de 3, el vegetal de 2 y el mineral de 1. Pero hablamos de un universo inteligente, de un universo que más allá de la forma uno puede preguntarse qué hay detrás, porque estamos acostumbrados a percibir las formas. Nosotros percibimos nuestras formas, percibimos también las estrellas, y si vemos las fotos que actualmente tenemos la fortuna en este siglo XX-XXI de las fotos que la NASA con todos sus aparatos, vemos los cuerpos estelares. Pero hay algo más allá, de la misma manera que hay algo más allá de las formas que estamos viendo. ¿Cómo se comportan esos cuerpos estelares? ¿Nos los hemos preguntado alguna vez? ¿Tienen finalidad? ¿Responden a una finalidad? ¿Por qué los planetas giran alrededor de un Sol equilibradamente, incluso formando casi una danza armónica, incluso con sonidos, como ya se han podido grabar actualmente, aunque ya lo decía en la antigüedad Pitágoras? Es decir, ese universo vital y vivo, como decíamos antes, piensa. Y piensa sus modelos, emana sus modelos. Pero, ¿qué lo impulsa? ¿Qué es lo que hay detrás? Bien, en la antigüedad se hablaba del alma del mundo, es decir, tenemos la esencia incognoscible, incomprensible, pero que de la misma forma que participamos de las formas y de la vitalidad, también participaríamos de esa chispa que, como dijo muy bien mi compañero, ha sido reflejada simbólicamente en las religiones a través de la tríada.
y es como sería la chispa de lo que llamamos el enteos, es decir, el Dios en nosotros. Pero ojo, voy a utilizar aquí un término junguiano. Cuando se habla de Dios, no se habla filosóficamente hablando de una religión, ni de nada religioso, sino estamos hablando de la imago Dios. Y la imago Dios es la imagen de lo incognoscible, de lo intrascendente, de aquello que está más allá de lo que vemos, pero cuyo impulso lo sentimos o lo percibimos a poco que observemos nuestro mundo circundante y nosotros mismos. Esos impulsos que no somos capaces de explicar a veces, pero que nos llevan a buscar, a sentir o a percibir algo. ¿Cuál es el problema de nuestro momento histórico? El problema de nuestro momento histórico es que ese ser humano vertical tiene una capacidad que la tiene única, que es lo que podríamos decir la mente, donde están los pensamientos. Esos pensamientos que de alguna forma, como decíamos antes, se conectan con el pensamiento del universo. Pero ¿qué ocurre? Que es infinita las posibilidades de ese pensamiento humano. Pero ¿qué ocurre? En nuestro momento histórico, quizá la búsqueda de la explicación, incluso de lo inexplicable, ha ido especializando tanto, fraccionando tanto, que ha fraccionado también al ser humano. Y al fraccionar el ser humano, le ha dejado solo la posibilidad de utilizar uno de los elementos de su capacidad de pensar, que es la razón. Entonces, al estar limitado, de alguna manera, al estar fraccionado, de ahí hace que muchas veces nos movamos en esa contradicción que es a veces nuestra vida, entre a veces la compulsión de muerte, que diríamos freudianos, y otras veces el vivir a cualquier precio. Bien, pero no sé si está un poquito claro lo que he querido explicar. Voy a responder a tu pregunta respecto a lo del imaginario colectivo. De la misma manera que hablamos de un modelo en lo físico, Carl Jung dijo, caramba, pero si resulta que todas las culturas tienen narraciones míticas y simbólicas, es decir, donde hay elementos que son comunes. ¿Qué ocurre? Y él promulgó este término, inconsciente colectivo. Aclaro, no es un término en nuestro mundo racional contemporáneo que esté aceptado. ¿De acuerdo? Pero, sin embargo, si lo enfocamos desde un punto de vista filosófico, veremos que es extraordinariamente rico y significativo y nos aclara muchas cosas. Luego, si quieren ustedes preguntar, podemos aclarar algunos temas. Respecto a la dificultad del símbolo, que tiene sus dificultades también, hablaremos en la siguiente pregunta. Muchas gracias. Juan, te iba a hacer una pregunta, pero creo que la voy a cambiar. Sí. Porque, un poco a raíz de lo que estabas hablando antes, y te iba a preguntar un poco por esa imagen también que hay de la obsesión por la muerte de los egipcios, pero más o menos la has respondido, la has explicado antes. Entonces, sí, respecto a algo que has mencionado anteriormente, sobre la identidad. Cuando hablabas de esos elementos del Homo sapiens que creaba como una especie de símbolo que simbolizaba prácticamente todo, y que de alguna manera estaba creando sí, una forma de identificarse mutuamente y de generar una idea de grupo. Entonces, respecto a esa identidad del egipcio o de la civilización egipcia, que sé que era fuerte, que ellos tenían una gran identidad del ser egipcio. ¿Nos puedes comentar algo? Bueno, es una pregunta de tipo histórico. Bueno, hay una contestación. En el oráculo de Amón le fueron a preguntar. Había unas tribus que venían de Libia. Y esas tribus eran libios, ese pueblo de ahí. Y cuando llegaron al delta, llegaron al Nilo, se negaron a pagar impuestos. Vinieron los del faraón, había que pagar impuestos. Y dijeron, no, nosotros no somos egipcios, no tenemos que pagar impuestos. Y entonces ahí hubo una diatriba y finalmente le preguntaron al oráculo de Amón quiénes eran los egipcios. Y este contestó, aquellos que bebían de las aguas del Nilo. Eso es. Punto.
Y esto dicho así, muy simple y muy especial, porque beber de las aguas del Nilo significa agricultura, significa organización, parcelación de las tierras. Sabemos porque hay registros desde la antigüedad, a través de varias generaciones, incluso de disputas, de ventas de tierra, de esto me pertenece a mí, al otro. Es decir, que hay todo un mundo que se crea y por tanto toda una civilización alrededor de ello. Entonces, por eso digo que... No obstante, si tengo que señalar un elemento simbólico en el antiguo Egipto, un elemento madre, vamos a decir, es que me lo ha recordado él. Cuando has estado hablando de los 99 nombres de Alá, más el uno desconocido, que son 100, y usamos aquello de la suma teosófica, que nos da la esencia de las matemáticas, pues 100 es 1. Y wahid, en árabe, si tú lo sumas, lo que vale cada letra, wa, he, i, ye, te, cada una de ellas pues te da exactamente 19, que es 9, 10, 1 otra vez. Es decir, siempre la idea del 1, el 1, el 1. Esto viene del Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto hay una idea fundamental para conocer el simbolismo que tiene que ver con la construcción de nuestra propia mente, nuestra conciencia. Si, por ejemplo, ustedes tratan de hacer un ejercicio de concentración y dicen, voy a pensar en lo absoluto, Bueno, ya de inicio podéis imaginar que eso de pensar en lo absoluto es absolutamente imposible. Pero bueno, con todo y eso, uno hace esfuerzos, cierra los ojos y se piensa uno, ya no veo el absoluto. No, porque lo que está viendo es un algo contra un fondo. Entonces ya estás pensando en el uno. Y si te digo, piensa solo en el uno, la unidad, ya lo veo, la capto. Bueno, estás captando eso porque lo estás haciendo contra un fondo. Ya estamos en el 2. Y cuando te digo, piensa en lo binario, en la dualidad de las cosas, yin yang, por ejemplo, ¿no? O este polo y aquel otro. Inmediatamente tú juegas con eso en tu mente y lo estás haciendo sobre un fondo. Ya estás en el 3. Es decir, la mente humana discurre, se mueve a través de los números porque es su propia esencia. Por eso los antiguos egipcios lo representaban en un símbolo muy bonito que es el escarabajo. Jeper o Jepri. Jepri significa evolución, devenir. La traducción es también un dios, pero significa evolución y devenir, porque esa es la esencia de nuestra conciencia, el moverse adelante. Entonces me ha llamado la atención porque para aquellos que alguna vez estudien la simbología egipcia van a ver muchos dioses, ¿no? Ra, Atún, Jeper, Nun. Luego tiene una serie de divinidades, ¿no? A partir de ahí, ¿no? Shu, Nu, Tefnut, y seguimos para abajo, los 4 hijos de Osiris, etc. Se multiplican. En realidad son números. Entonces, la esencia numérica es fundamental. Así, si empezamos por algo que se llama Atún, se dice que está en el Nun, la oscuridad. Imagínense ustedes como el niño antes de nacer, dentro del agua, de la madre. Atún. No hay nada manifiesto. Atún es una palabra muy curiosa porque significa todo o nada, dependiendo del contexto de la frase donde aparezca. Porque es el final y el principio de las cosas. O sea, Atún está en el Nun, ahí como parado, nadie sabe qué está haciendo. De repente dice que aparece Jeper, el escarabajo. Es el tiempo, el devenir. Se empieza el tiempo, la evolución. Entonces, Atún surge de las aguas y ahora es Atún Ra, el sol, el uno. Así que hemos venido del cero, no manifiesto, hasta el uno, el sol. Luego, este genera una pareja. Uno que es luminoso y otro oscuro y húmedo. Shu Tefnut.
Si fuéramos chinos diríamos yin y yang. Ya estamos en el 2, más el 1 inicial, 3. Y esta pareja genera otra nueva. Nut y Geb, cielo y tierra. Ya son 4. Y estos generan 4 hijos más un quinto. 2 parejas, Isis y Osiris. Otra pareja, Neftis y Set y Horus y Manu. Ya estamos en el 5. Y cuando llegamos al 5 hemos llegado al ser humano. Ese es nuestro número, el número del ser humano en todas las tradiciones es el 5. No me voy a meter en serio. Pero hemos llegado al término humano. Fijaros que lo que hemos hecho ha sido una cascada de números. Para que veáis la identidad que existe en simbología, que es una verdad entre los números, su generación, su paralelismo con la conciencia humana y su expresión, en el caso de Egipto, en toda una serie de dioses creadores que terminan en los seres humanos, y entre los seres humanos, algunos seres humanos que se convierten en Osiris. Son osirificados, o sea, seres humanos que ya se salen de la categoría normal. Y para terminar, redondear el ciclo, se dice que Atum, otra vez, al final de los tiempos, cuando toda la creación se disuelva en las aguas, dice Atum en un texto, hablando con Osiris, qué bueno he hecho por ti, porque aquí en las aguas, dioses, animales y hombres desaparecen, pero solo tú, Osiris, y yo, oculto como una serpiente enroscada, permaneceremos entre estas aguas. La serpiente del tiempo. Tenéis un ejemplo claro de numerología aplicada a la simbología, que en este caso es Egipto, pero que seguramente si nos fuéramos a China, nos fuéramos a Japón, fuéramos a otro sitio, vamos a encontrar unas numerologías parecidas. Blavatsky, la gran autora de Teósofa, habló de que había un sistema geométrico, un sistema numérico, un sistema astronómico, un sistema fisiológico, un sistema psicológico y así hasta 7 variedades de interpretación simbólica. Por tanto, cuando hablamos de símbolo también tenemos que ver que hay 7 posibles interpretaciones. Hemos hecho el circuito. Circuito completo. Pues viendo un poco el tiempo que tenemos, que nos queda poco y quería dar lugar a que hubiese preguntas, voy a saltarme alguna y os voy a lanzar directamente la última ronda de preguntas antes de que la gente pueda preguntar. Entonces, tengo que elegir. ¿Qué os pregunto? Ramón, si tú tuvieras que elegir un relato por excelencia, uno que aporte claves esenciales para el ser humano, o sea, que sea importante, que nos podamos identificar verdaderamente con ese relato, ¿cuál sería? No hemos hablado casi de los símbolos en la literatura, pero todos podemos comprender que hay muchos, y aunque no leamos muchos libros, lo vemos en las películas actuales, Señor de los Anillos, etc., ¿no? Hay muchos relatos que tienen un contenido simbólico, o diría mágico, imponente. La Odisea, con el viaje de Ulises, que todos entendemos que no es un viaje exterior, sino es un viaje también interior para reconocerse. Es un libro, pues creo, fundamental que ha marcado la cultura occidental también. Pero yo como español diría que me quedo con el Quijote. Pero me quedo con el Quijote porque es un libro donde habla de alguien que es un idealista, que tiene razón y piensa, pero está un poco loco, Alonso Quijano, que a fuerza de leer muchos libros de caballerías, pues ha quedado un poco tocado y parece que mal,
Pero en cambio, el Quijote lo que hace con ese argumento es mostrarnos todo lo que decían los libros de caballerías, que ya estaban en desuso hacían casi 50 o 80 años. Entonces él los vuelve a poner a la palestra y nos vuelve a hablar de un idealista que, si no es cuerdo, si es loco y no tiene los pies en el suelo, pues tiene un punto de algo que nos hace enamorarnos de él cuando ve los molinos y él cree que son gigantes y arremete contra ellos y tal. Cuando Sancho le dice, pero señor, ¿no ve que son molinos y tal? Y dice, sí, pero hay muchos molinos que en el fondo son gigantes o son monstruos que nos atacan, y hay muchos monstruos que parece que son monstruos que nos van a devorar y en el fondo son tan simples como molinos, o sea, los podríamos vencer. Por tanto, aporta muchas enseñanzas con respecto a lo que es el idealismo y a lo que es al lado de él otra persona, quizá no diríamos más materialista, pero con menos sentido idealista, pero que le pone el contrapunto para que él se dé cuenta que un idealismo que no supiéramos llevarlo a la práctica y que no tuviera cordura no valdría para nada, sería una entelequia. Y Sancho Panza aporta en esa dualidad la otra cara, que las dos juntas nos conformarían la realidad. Y esa obra, que es el inicio de las novelas modernas, y se dice que en el Quijote está casi todo esbozado, lo que aparecerá en todas las novelas modernas, para mí es uno de los libros que no te cansas de leer, que no puedes leer a trozos y que puedes siempre disfrutar y comprender algo que te llevas, siempre hay símbolos y cosas que te llevas para adelante. Muchas gracias. Veo aquí a los compañeros asintiendo, están de acuerdo. Es que el Quijote es el arquetipo por excelencia. Pues vale, yo te voy a preguntar a ti por los arquetipos, pero los junguianos. O sea, pues si nos puedes decir si tú crees que hay alguno que especialmente nos pueda servir para entender mejor nuestro papel como humanos en el mundo. Realmente todos, pero los principales son el concepto, dijéramos 5 principales. Por un lado, de todas formas, quisiera hablar de uno, que es el héroe y el camino del héroe o heroína. O sea, este héroe junguiano no tiene una connotación de tipo de género, sino que es del ser humano por excelencia. Donde debe de atravesar toda un camino, un largo camino de dolores, dificultades, pruebas, etc. En una clave muy sencilla está representando lo que es la vida humana. La vida humana con todos sus avatares, con todas sus conquistas, etc. A lo largo de ese camino debe de enfrentar monstruos, pero sobre todo tiene que lograr unificar la dualidad en sí mismo, que Jung define como el animus y el anima. Sería el yin-yang en el ser humano, es decir, lo masculino o lo femenino, es decir, esa dualidad. Todos tenemos animus y anima, que una, dependiendo, estaría más activa y la otra sería complementaria, pero la clave de la conquista del sí mismo sería el armonizar ese animus y ese anima. Para llegar a ese largo recorrido que él denomina el sendero de individuación, que es de alguna manera también la conquista o el descubrimiento de la propia identidad, es de lo que somos realmente como seres totales y seres completos, en lo manifestado y lo inmanifestado, en lo material y lo espiritual, si prefieren ustedes esta definición, para llegar a la conquista del sí mismo, que sería el enteos, es decir, el Dios en nosotros, la trascendencia. De alguna forma, algo parecido a lo que ha reflejado mi compañero cuando hablaba de la osificación, es decir, de llegar a trascender. Según las antiguas culturas, no bastaría una vida para lograr recorrer este sendero en su totalidad. Y en ese proceso de individuación, de sendero de individuación, que en cada vida se daría el proceso de cada vida, lo que habría que conquistar en cada vida, tendríamos que ir paulatinamente reconociendo que con nosotros va la sombra. Es decir, en el mundo manifestado todo tiene sombra. Excepto Peter Pan, creo que era el niño que había perdido su sombra, ¿no? Y quería recuperarla.
Es decir, porque es inseparable de cada uno de nosotros. Y esa sombra debe ser iluminada para poder ser integrada para llegar a esa unidad absoluta del sí mismo, que es, como decíamos antes, la conquista del Dios olvidado, que decía Platón, por ejemplo. Es lo que yo diría que a nivel práctico podemos sacar para... Ahora me gustaría hacer un inciso respecto a lo que, si tengo tiempo, un minuto, a lo que he prometido antes sobre las dificultades del símbolo. Porque, sí, el universo nos habla, nos manifiesta sus pensamientos y nosotros lo recogemos a través del símbolo. Es decir, el ser humano, de alguna forma, elabora ese lenguaje para comprender. Pero, ¿qué ocurre? Si hablamos de lenguaje, hablamos de un ser que comunica, o sea, el comunicador, y otro, el que recibe el comunicado. ¿Cuál es la clave de un lenguaje? ¿El nivel de comprensión del comunicador o el nivel de comprensión del que recibe el mensaje? Si a mí alguien me hace la más maravillosa exposición en chino, yo no me entero absolutamente de nada. Y puede ser, vamos, premio Nobel de Literatura. ¿Por qué? Porque yo no tengo la comprensión de ese símbolo que es el mensaje que él me manifiesta. Antes hablaba también mi compañero de los niveles de interpretación precisamente del símbolo, que no es tan sencillo. Tan sencillo es, imagínense ustedes, una partitura musical. Si una persona jamás ha visto una partitura musical y se la ponen delante, dice esto que son dibujos, o sea, galimatías. Pero imagínese otra que sí sabe que esos son notas musicales, pero no sabe más. Sabe que son notas musicales y ya está. Pero puede haber otra que no solo sabe que son notas musicales, sino que es capaz de reproducir en un instrumento musical esa partitura. Y otros más avanzados que son capaces de conectar con el arquetipo y recoger, dijéramos, la composición y crearla. Tenemos ejemplos, ¿no?, en la historia. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que por un lado tenemos niveles, es decir, tenemos que aprender cada vez más el lenguaje. Si yo quiero entender chino, tengo que estudiar chino. Pero por otro lado hay otra dificultad en los símbolos, y es que un símbolo en su origen puede tener un contenido, pero en el propio desarrollo de la historia humana, los seres humanos pueden modificar ese contenido. Imagínense el símbolo, voy a utilizar dos símbolos muy conocidos, el de la serpiente, por ejemplo. El de la serpiente en el imaginario cristiano es el símbolo del mal, ¿no? De la serpiente que tienta. Curiosamente, lo que tienta a la serpiente es a la sabiduría, pero bueno, eso ya sería tema para otra charla. Bien, en otras culturas, sin embargo, simboliza precisamente todo el conocimiento que se puede adquirir dentro de la especie humana, por decirlo así. Otro símbolo muy conocido sería la esvástica. Nosotros asociamos automáticamente la esvástica a un mensaje terrible. ¿Por qué? Por una experiencia histórica que ha sucedido hace unos años. Sin embargo, podemos ir a la India, a pueblos de Centroamérica, etc., y vemos representado el símbolo con toda su naturalidad, porque es un símbolo antiquísimo, que en su origen, de alguna manera, representaba la manifestación y la inmanifestación. Es decir, que los seres humanos también podemos manipular el mensaje. ¿De acuerdo? De ahí la necesidad de la formación en los principios y los valores más trascendentes. Es decir, que nosotros introduzcamos en nuestra vida el sentido de trascendencia. Porque el sentido de trascendencia es lo que nos puede llevar a la pureza auténtica del mensaje. Si yo no entiendo chino, yo puedo contar cualquier narrativa que a mí me parezca de ese mensaje a otra persona que no sepa chino. Pero a una persona que sabe chino, ¿no? Sabe lo que ha escuchado. Bien, pues sí, nosotros tenemos la capacidad, efectivamente, de cada vez ir un poquito más adelante, para aprender ese lenguaje. Y la base de ese lenguaje es el sentido de trascendencia, de lo que hablaba ya yo también, y lógicamente los filósofos clásicos y las religiones de toda la vida.
Porque las formas dogmáticas de las religiones las han impuesto los seres humanos. El mensaje es el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, yo diría que esto es algo que debemos de tener en cuenta. Es decir, esforcémonos en aprender el lenguaje del símbolo para poder ir subiendo cada vez más arriba para llegar realmente a acercarnos lo más posible que podemos como seres humanos a lo arquetípico, es decir, a los arquetipos. Porque de esa forma no solo vamos a construir nuestra vida de la manera más armónica posible, o más equilibrada, o más estética y ética, diría yo, sino que también contribuimos a nuestra sociedad y a nuestro momento histórico. No me alargo más porque ya estoy viendo que me estoy pasando. Dios mío, qué sentimiento de culpa. Uy, a las 4 va a decir otra cosa. La última cuestión te toca a ti. Un poco en la línea de lo que estaba preguntando a Ramón y a María Jesús acerca de los símbolos egipcios. Si tú tuvieras que elegir uno de todos, de los muchísimos que hay en Egipto, que consideres que sea especialmente interesante para poder profundizar en él como seres humanos, ¿cuál elegirías? El más humano de todos, para que parezca que no lo es. El más humano de todos, Lucas Skywalker, Krishna, el Quijote, el héroe, lo que se quiera. Es decir, el ser humano que se enfrenta con la vida, la muerte, etc. Pero hay una manifestación de eso que es central, el sol. Ra, como dirían los antiguos egipcios, pronunciando con la gutural, Ra. Ra, Atun Ra, hemos visto antes. ¿Por qué? Porque para los egipcios el sol no es meramente un planeta, el sol es la unidad fundamental del universo. Y en los papiros puedes encontrar en el libro de los muertos una barca donde aparece aquí personificando el sol, Horus, personificándolo, que llega hacia un costado del río donde está el candidato ahí esperando. Esa es la primera imagen, como un fotograma. Segunda imagen, aparece esa persona en el interior de la barca con el sol, con un gran círculo rojo aquí encima. Tercera imagen, desaparece el individuo, está solo el sol y un gran sol dentro de la barca. A ver cuántos soles hay aquí. Porque está el sol de tu unidad espiritual interna. O sea, si tú logras esa individualidad fundamental, ese despertar en el interior, eso es tu sol. Si además de eso eres capaz de sobrevivir a la muerte, eso es otro sol que llega más allá. Pero además nosotros tenemos nuestro sistema solar, ¿no? Y hay un espíritu rector de ese sistema solar, al menos era así la creencia de los antiguos egipcios. Ese espíritu solar es Ra, el que seguramente todos habréis visto alguna vez con ese famoso ojo egipcio que hay en muchos amuletos. Es el ojo de Ra. Aquel que consigue transformarse en un Osiris es el que consigue el ojo de Ra. O sea, la visión solar espiritual. Si miráis a ese ojo la próxima vez que vayáis a casa o lo busquéis en internet o algo, veréis que ese ojo tiene una lágrima grandísima cayendo. Una gran lágrima por delante. Porque se dice que es la lágrima que produjo a los hombres. Del propio sol vinieron a través del dolor los hombres. Y nosotros nos reintegramos de nuevo a esa unidad solar. ¿Qué es ese otro sol grandísimo que aparece? Porque para los antiguos, para los egipcios, también había un sol central, un sol que estaba más allá de nuestro sistema solar. Era el sol central del universo. Por eso aparece un sol y otro sol. Es decir, es la idea fundamental.
ese sol, ahora hablamos del héroe humano, ese sol que soy yo, navega por el cielo y luego se hunde en el inframundo. Algunos han traducido el inframundo como si fuera el infierno, una cosa. No, este es el inframundo, donde estamos ahora mismo. Y aquí, tal como lo representan los egipcios, un río en el cual hay serpientes grandísimas que amenazan a ese sol que va en un barco. Y finalmente aparece en los templos Nut estrellada y cómo de Nut surge de nuevo el sol. Somos nosotros. Es decir, la capacidad que tenemos de sobrevivir como almas inmortales y el retorno de nuevo a cierto mundo de la dualidad, el mundo oscuro de que vivimos. Por eso digo, incluso en el libro de los muertos hay frases donde dice Ra, el sol, y Osiris, aquel ser que consiguió asimilarse al sol, son los hermanos polluelos, así le llaman, los hermanos gemelos polluelos, porque son uno. ¿Qué es un Osiris? Pues un Osiris es un hombre que se ha conseguido transformar en algo más. Si alguna vez tienen la ocasión de mirar el jeroglífico que describe un Osiris, verán que es una especie de asiento. El jeroglífico significa justamente eso, lugar, trono, el sitio. Y encima veréis un ojo, Iri. Esto es Auset Iri. Auset Iri, Osiris. Es decir, ¿qué es Osiris? Es el lugar, el asiento, el trono del ojo. ¿Cuál es ese trono del ojo? La visión espiritual. La capacidad de solarizarse. Por eso elijo ese símbolo, el sol, como fundamental porque integra toda la teogonía egipcia y todos los misterios egipcios. De los que tú hablabas antes, yo dije, no hay en la vida normal, pero sí hay en lo místico. Y efectivamente eso integra todo. Integra a Quijote, integra a Krishna, integra a los grandes héroes, porque es el ser humano inmerso en la dualidad, en la lucha, en las grandes serpientes, ¿no? Siempre hay, en Egipto hay serpientes así, que las van a ver dibujadas, que son tan peligrosas que se suelen dibujar con puñales clavados, por si acaso. Los egipcios creían mucho en la imagen es mágica. Y hay otra serpiente que es esta, la cobra, la que se pone aquí delante del faraón. Esa es la de la atención despierta. No tiene nada que ver con la otra serpiente que es esta, la del mar. Pues eso, transformar, hacer que la serpiente se levante, que el ser humano de estar arrastrándose se levante, que de ser una vulgar serpiente se convierta en una cobra. Todo eso es convertirse en un símbolo. Y para mí es el símbolo más importante. Pues muchas gracias a los tres por vuestras intervenciones, por vuestras aportaciones. Yo antes de dar paso al público para que pregunten, voy a hacer un pequeño inciso. Os doy de nuevo las gracias, he aprendido muchísimo. Me gustaría tener más tiempo, pero no lo tenemos. Un pequeño inciso para comentaros brevemente lo que van a ser las próximas actividades que vamos a tener. Este sábado a las 7:30 hay una charla acompañada de pequeños fragmentos de películas acerca de Confucio o la filosofía de la armonía. Creo que tienen información aquí fuera. Y el próximo miércoles a las 7 la presentación de el curso de filosofía práctica, filosofía activa, filosofía para la vida. Creo que no tengo más anuncios y bueno, si alguien luego quiere preguntar alguna cosa, a la salida estamos encantados de responder a sus preguntas, pero ahora sí les voy a dejar para que, si tienen alguna cuestión, si no se han quedado así como yo, casi sin palabras, si quieren preguntar algo, pues están cordialmente invitados
que pregunten. Para animarles, voy a cerrarlo con una frase. Yo creo que no tiene esta animación. Con una frase de una analista junguiana. Dice: el mito es algo que nunca ocurrió, pero siempre está sucediendo. A ver, por ahí hay una mano levantada. Justo María Jesús te iba a preguntar sobre la diapositiva que ha aparecido con el alma del mundo. Entonces, ¿podríamos decir que existe un lenguaje del alma que se expresa a través de los símbolos? Es que yo diría que el símbolo es el lenguaje del alma. Es el lenguaje del alma. Lo otro serían signos, como muy bien explicó Ramón. Y por añadido, este mundo ahora en el que vivimos se expresa de alguna manera en el lenguaje del alma. Ese era el problema. Yo creo que analizando nuestro momento histórico, creo que comenté antes precisamente que había una fraccionalidad del ser humano. Es decir, nos han cortado en trozos, nos han separado en trozos. Por eso tenemos que, de alguna forma, recoger el lenguaje del cuerpo. El cuerpo, si se dan cuenta, es múltiple y es uno, donde las células configuran los tejidos configuran los órganos los sistemas, y todo funciona con una finalidad, de alguna forma trascendente para ellos, que somos cada uno de los seres humanos. Bien, si nos separan, si nos parten el aparato digestivo por un lado, el circulatorio por otro, aquí está el médico que diría que no hay ser vivo. Nos lo hemos cargado. Bien, desde el punto de vista de lo espiritual o de lo metafísico en nosotros, es decir, eso que alienta como emanación del alma del mundo, se va a manifestar a través, lógicamente, de ese cuerpo que vimos antes, ¿no? O sea, de ese cuerpo físico, que es el órgano, a través del cual se va a manifestar. De la misma manera que la música se va a manifestar a través de un instrumento, ¿no? Aunque exista previamente, pero hasta que no existe el instrumento, no se va a manifestar en el mundo físico. Pues así nosotros. ¿Qué ocurre? Que estamos conectados, nuestro plano físico, con nuestro plano espiritual. Es decir, el hombre físico con el héroe, o la heroína, como queramos llamarlo. ¿Qué es lo que yo percibo, sociológicamente hablando, de nuestro momento histórico? Que no sé si por desconcierto, por ignorancia, por contubernio, que está muy de moda la palabra, o por lo que sea, nos han fraccionado de tal manera que nos han desconectado de nuestra función de trascendencia. Término también de Carl Jung, no es mío, y de otros más. Bien, al desconectarnos de nuestra función de trascendencia ya estamos partidos por la mitad. ¿Qué finalidad tenemos entonces? Nacer, crecer, pelearnos por un trabajo, pagar una hipoteca, reproducirnos si nos reproducimos, llegar a la crisis de la mediana edad, empezar a enfermar, seguir enfermándonos y tirando de la ayuda médica y demás, de las dietas y demás, para llegar a un momento que enfermamos definitivamente, perdemos todas las facultades y nos vamos. Si nuestra finalidad es solamente construir esos pocos años, porque al fin y al cabo, que son 80, 90, 100 años, que dicen que vamos a llegar a vivir, si nos prolongan la vejez, ¿de qué sirve que nos prolonguen la vejez? Bien, si nos desconectamos de esa función de trascendencia, de ese sentido de finalidad, estamos cerrando la puerta realmente a un mensaje permanente, que es el que se manifiesta a través de los símbolos. Por eso Jung hacía especial hincapié en los sueños, porque en los sueños es como si dijéramos todos esos condicionamientos sociales de alguna forma quedaran debilitados y el inconsciente, no el inconsciente freudiano, sino el inconsciente junguiano, que es el yo profundo, pudiera hablar y hablaría a través de símbolos. Deberíamos dialogar con esos símbolos. ¿Pero qué ocurre? Tampoco no se puede hablar en general de los sueños, porque sueños hay de todo. Hay sueños simples, que reflejan las preocupaciones de la vida cotidiana, hay sueños de deseos, hay sueños de temores y hay sueños luminosos o trascendentes. Desgraciadamente son muy pocos en la vida, pero bueno, lo son y todos los tenemos. Si de alguna forma dialogamos
con esos símbolos que nos aparecen en los sueños, tal vez, podamos empezar a recuperar nuestra conexión con lo trascendente. Y de esa forma estaríamos recuperando la vida y el sentido de la vida. No sé si he respondido a tu pregunta. Qué pena, ¿no? Bueno, algo estamos haciendo en esta mesa redonda, ¿no? De alguna forma estamos invocando lo arquetípico. Sí, adelante. Hola, buenas noches, muchas gracias. Yo quería preguntarles, y llevo como unos meses preguntándome qué sería vivir más allá del símbolo, y hoy la verdad es que he recibido mi respuesta personal, pero quería preguntaros a vosotros si la humanidad, o el ser humano de este planeta, pasa de ese inconsciente colectivo a un consciente colectivo, si empezamos todos, digamos, a existir más o menos en una misma dimensión de conciencia, conciencias solares, que todos lleguemos a ese nivel de conciencias solares, ¿cómo sería la vida o la humanidad existiendo más allá del símbolo? O sea, necesitaríamos el símbolo en esta nueva realidad en el que ya todas las personas de este planeta o toda la humanidad comprenden esa conexión con... O sea, ya forma el uno, ya forma parte, o es ese mismo uno, sin esas escalas, ¿no? No hay que pensar entonces en ese. Por un lado, ¿existiría más allá? ¿Y cómo sería esta, o cómo la imaginaría, o no sé? ¿A quién quieres dirigir tu pregunta? A los tres. A los tres, madre mía. Bueno, a ver, vamos a elegir. Ramón, Juan, Quien quiera contestar. Ramón, por alusiones. Yo pienso, se dice que nosotros necesitamos comprender el símbolo, pero y no lo comprendemos, no estamos en una época idónea, porque somos muy racionales, es más, fomentamos lo racional, fomentamos al aprender de memoria, todos lo sabemos y lo decimos, y estamos tratando de educar sin que pase por memorizar conceptos, sin entender la vida. Si nosotros vamos más allá de una mente racional muy concreta, que es la que utilizamos para decir, tengo que coger el autobús, ¿cuánto dinero tengo? ¿A qué hora sale? ¿Me tengo que ir? No tengo bastante, tendré que pedir. Es decir, esa es la mente racional, pero esa mente nos permite vivir, como ha dicho María Jesús, cotidianamente y morir cotidianamente sin más por venir. Pero si no trascendemos esa mente y nos vamos a una mente más elevada, más universal, donde nos preocupen los seres humanos, donde nos preocupe el medio ambiente, los animales, nos preocupen los demás, nos dejemos de mirar el ombligo y empecemos a pensar que existe una idea universal de la vida, que existen otras cosas y una evolución a la cual tenemos que ir conquistando, el primer paso sería empezar a trabajar con una mente un poco más universal, más inegoísta y más desapegada. Y ahí poco a poco nos vendrían tal vez intuiciones, aunque fueran solo flashes, de otra manera de pensar y de sentir. Y nos daríamos cuenta que a veces hay situaciones o momentos en que intuimos la verdad de las cosas sin necesidad de pensar. ¿Por qué? Porque nos hemos conectado con las cosas, conectado con los seres. A veces hay cosas tan sencillas. Voy a poner un ejemplo muy tonto, como en vez de decir buenos días en plan mecánico, decimos buenos días Isabel, buenos días Carlos, buen día diría yo más que buenos días. ¿Por qué? Porque no nos fijamos ni lo que hacemos, repetimos automáticamente conceptos, palabras, ideas, nos movemos de una manera mecánica y entonces no puede ser de una mente más elevada una capacidad de intuir. A más desarrollemos esas capacidades superiores, más simbólicamente pensaremos, más comprenderemos y más nos podremos desarrollar. Todo es un camino de milenios, miles o millones de vidas, si pensamos en reencarnación. Pero no es que habrá un golpe de suerte y la humanidad se llevará bien. Qué pena. Y llevamos ya muchos milenios sin golpes de suerte. Porque es una cosa que tenemos que trabajar y producir nosotros. Esa sería mi respuesta. Y lleva mucho tiempo. La sombra es muy alargada. ¿Alguien más tiene alguna cuestión? ¿Puedo puntuar algo sobre eso? Es que, pero lo malo de eso, desde mi punto de vista, es que las pocas personas que lo hacen sufren. Sí, claro, es parte del proceso. En el camino del héroe, que hablaba María Jesús, Claro. hay unos pasos donde te advierte que cuando crees que has conseguido las cosas, Sí.
Precisamente por ver las cosas con más claridad a lo mejor sufres más. Pero tú debes aprender a ver las cosas de tu vida y la de los demás con más elevación y más claridad, porque si estás evolucionando de verdad, si estás comprendiendo de verdad. Cuanto más comprendas, más te das cuenta de la ignorancia humana, más te das cuenta de la ignorancia propia, más te das cuenta de tus defectos, de tus tonterías, de tus bobadas, de tus reacciones hoy muy buenas y muy amables, pero mañana muy airadas. Más te das cuenta que tenemos los pies de barro y entonces, poco a poco, ese aprendizaje no será hasta que no pasemos, hasta que no suframos incluso, hasta que no nos demos cuenta que en parte somos muy ignorantes, aunque empezamos a ver un poco de luz en la otra cara de la moneda y a ver que podemos caminar, que debemos caminar para ser otra cosa que está dentro de nosotros, ese sol interior que decía Juan, ¿no? Que hay que sacarlo a pasear. De todas formas, el sufrimiento es algo inseparable del ser humano en el mundo. En la medida que aparece sobre la vida, todos sufren. O sea, es decir, la sabiduría no es una conclusión que lleva a sufrimientos. Incluso los que son ignorantes sufren también. Es decir, establece el precio de la vida. Ahora, si a eso le damos sentido, imagínate un nacimiento. Un nacimiento es sufrimiento, pero tiene un sentido. Dar vida a un nuevo ser tiene sentido. Ahora, si tienes un dolor intenso y no sabes qué es, al no tener sentido, lógicamente hay, como dijéramos, un sobresufrimiento a eso. El sufrimiento es innato a la vida. Es tal vez en lo que nos impulsa. Si no sufriéramos, no nos preguntaríamos. Y sobre todo cuando el sufrimiento es interno, cuando el dolor es interno. No cuando es físico. El físico puede ser muy doloroso, pero no sé, no es tan terrible, ¿no?, como el sufrimiento del yo interior. Adelante. Buenas tardes y gracias por vuestras intervenciones. Es un tema que me apasiona mucho, esto de los símbolos. Y yo quería preguntar de qué manera o qué recomendación os dais para, digamos, ver el símbolo de verdad, ver el auténtico mensaje. Porque vivimos en un mundo en el que esto se ha utilizado, ¿no? Por ejemplo, para los libros, para el cine, utilizan lo de El viaje del héroe, pero muchas veces lo utilizan como un medio para que la historia triunfe, no a lo mejor para dar un auténtico mensaje. Por ejemplo, en la psicología del consumidor utilizan también los arquetipos para que psicológicamente queramos comprar productos. Entonces están los símbolos presentes, pero en gran medida para manipularnos. Entonces quería saber vuestra opinión al respecto y de qué manera podemos alcanzar a ver los símbolos, digamos, más importantes, los símbolos trascendentes y aquellos que en realidad nos quieren, pues, transmitir ese mensaje que surgió a primera instancia. ¿Respondes tú, Juan? Sí. Bueno, yo primero, antes que nada, trataría de bajarme un poco del nivel de intelectualidad. No digo que me refiero a entender. No, en general. Quiero decir que irnos a una realidad más simple y sencilla. Yo siempre, para mí es muy bueno recordar siempre que estamos en una habitación aquí, que está dentro de una ciudad bastante grande, dentro de una región grande también, una autonomía grande, de España, que forma parte de Europa, que es uno de los continentes, de la Tierra, que es parte del sistema solar, que forma parte de uno de los brazos de la Vía Láctea, que tiene un sol central que se llama Sirio, que depende de otro sol central, que es el sol central de la galaxia, que esta galaxia pertenece a un grupo inmenso de galaxias, creo que se llama el grupo Venus, no estoy seguro, que está conformado por millones y millones de galaxias, que a su vez parece que todos estos millones de galaxias se van moviendo despacio en una cierta dirección por algo que se sospecha que es el llamado gran atractor, que nos
atrae fuertemente. Y bueno, esto es muy... Quiero decir, de verdad, somos tan importantes. Yo creo que no hay que conceptualizar las cosas tanto. Sencillamente creo que los grandes misterios no están ahí fuera. Está dentro. Que ese Osiris está ahí dentro, que ese héroe está ahí dentro, que ese malvado está ahí dentro. Están todos ahí dentro. Y esa es la gran cueva fantástica en la que tú tienes que navegar. Ciertamente, como tú has dicho. Ya sabéis que ahora hasta el chorizo no tiene gluten. Quiero decir, la sociedad utiliza lo que puede para vender y atraer, y ahora resulta que ya no son las galletas sin gluten, el chorizo sin gluten. ¿De cuándo han tenido gluten el chorizo? Pero ellos se apuntan a lo que sea para venderte, para atraparte, para arrastrarte. Pero ¿quién hace eso? El mundo de fuera, ¿no es cierto? Esa es la gran trampa, porque es el mundo de dentro. Todo el héroe real no es el que sale hacia afuera y mata al dragón ese que hay por allí en un castillo, porque los dragones existen, no sé si lo sabes, y está dentro de ti. Ahí hay un dragonazo. Lo veo, yo tengo uno que... ¿Para qué te voy a contar? A Jorge. A Jorge no puede comer. Entonces, todos los monstruos tan terribles, todos esos símbolos están aquí dentro. Y esa es la gran batalla que yo tengo. Y esa, el mundo comercial de fuera no me atrapa, porque es un asunto mío, privado. Ahora, si buscamos lo de fuera y nos dejamos llevar ahora hacia el movimiento político, social, económico, cultural, lo que queráis, que me lleva hacia un cierto lugar, que ahora está de moda aquello, ahora voy corriendo hacia allí, y el joven sobre todo, que está lleno de energía y que quiere batallas, pues lo más sencillo es ser Jan en vez de Yi. Lo más sencillo es tirarse hacia afuera en búsqueda y querer ser el héroe frente a los demás. Pero ¿qué pasa con el héroe frente a ti mismo? Como dice, mira, hay un texto muy bonito del Libro de los Muertos, capítulo 30b, si lo queréis mirar por ahí. En el capítulo 30b, ese famoso que habéis visto seguramente, en el que aparece la balanza, con el juicio, el corazón en un lado, la pluma en el otro, en fin, toda una serie de cosas que hay. Y aquí toda una serie de dioses ahí arriba. Y entonces, el que va a ser juzgado, dice en el capítulo 30b del Libro de los Muertos egipcios, pues dice: oh tú, corazón de mi madre, corazón mut, mut, corazón de mi madre, y tú también, corazón de mis múltiples transformaciones, Hati. O sea, como que yo tengo dos conciencias, porque para los egipcios corazón era conciencia, y el que querrá ver a los egipcios, a ver, no lo entenderán. Cuando vosotros le decís a alguien, te lo digo de verdad, hace así, no hace así, ¿no? Bueno, pues aquí está. La conciencia, el corazón, hay que tener la vida de corazón. Bueno, pues entonces, en el Libro de los Muertos dice: oh tu corazón de mi madre, del cielo, quizá lo que yo he heredado en pasadas encarnaciones, de lo que sea, de donde yo vine, lo que fuese. Y tu corazón, o sea, mi conciencia de todos los días, que se transforma, de las múltiples transformaciones. Hoy pasa esto, mañana lo otro. No habléis contra mí frente a los jueces, no me traicionéis, no hagáis que mi nombre apeste. ¿Qué es esto? Porque en la vida nosotros hacemos muchas cosas aparentemente buenas, de héroes. Pero si tu corazón interno dijera la verdad y hablase de bueno, un momentito. Tú hiciste eso en realidad porque querías aparentar, o querías quedar bien, o ganabas puntos.
que eso es muy importante para obtener el cielo, hay que ganar puntos, lo sabéis. No era realmente una acción generosa, heroica. Había un cierto componente de interés, ¿no es cierto? Por eso, no me traiciones, corazón, o sea, no vayas a decir, no te chives. Que en realidad yo iba buscando una ventaja, aunque yo mismo no me la confesaba a mí mismo. Es decir, que ciertamente, para terminar, el mundo de fuera, como siempre ha sido y no ha sido de otra manera, es lo que llaman los hindúes maya, la ilusión, el atrapamiento, el monstruo que nos enfrenta cada día. Ese que se ve en los egipcios, el barco de Ra, navegando en el submundo, o sea, este mundo, y una especie de serpiente grandísima aquí delante, amenazando. Pues eso, de miles de maneras, de miles de formas. ¿Cuántos libros sagrados dicen eso de ten cuidado, que la muerte llega sin anunciar? Pues claro, ya lo sabemos. Bueno, a veces sí lo anuncia, porque cuando te dice el oncólogo te quedan 3 meses, lo que quieren decir los libros sagrados no es que te vayas a morir físicamente, eso ya está hecho. Es la otra muerte, la muerte espiritual. Esa es la que no te vas a dar cuenta. La que tú estás esperando tranquilamente y te llega cuando menos lo esperas. En ese día que te traicionas a ti mismo. En ese día que dejas de ser el héroe y te conviertes en el villano. Pero si la lucha la mantienes en el interior, con clara transparencia y siempre hablando con tu corazón, ¿no? Te chives de la verdad, yo creo que el mundo de fuera puede hacer lo que quiera, poner la etiqueta al último, no, exactamente. No sé si te he contestado. Sí. Perdón, quería hacer una aclaración respecto a unos términos que has utilizado, si se me permite, si se me da un minuto. Respecto, has dicho que la publicidad, etcétera, etcétera, utiliza los arquetipos para obligarnos a consumir. Arquetipo, etimológicamente hablando, es el modelo perfecto. Por lo tanto, no utiliza los arquetipos. De hecho, yo diría que los desconoce. Lo que utilizan son tipologías. Es decir, modelos adaptados, o sea, modelos básicos, comunes a los instintos, a las sensaciones, a las emociones, a los pensamientos y necesidades del ser humano. No arquetipos. ¿Alguna cuestión más? Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Juan, María Jesús, Ramón por todas vuestras explicaciones, por la claridad y por la profundidad también de todas ellas. Y quedan ustedes emplazados para las próximas actividades, nos tienen aquí para lo que deseen y para cuando deseen. Muchas gracias a todos.